Hebreos capítulo 10, verso 19 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a poder expresar de forma apropiada tu santa voluntad, tus santos preceptos, tus mandatos, la palabra de Dios que sea expuesta a cada uno de mis hermanos. Omite de mí y guárdame, Padre eterno, de confundir a mis hermanos, de dar pensamientos humanos como dogmas o como mandatos tuyos. Guárdame, oh Padre, de ser piedra de tropiezo para mis hermanos. Asimismo te pido por cada uno de ellos que puedan adorarte mientras escuchan tu palabra, escuchándola con un corazón sumiso, un corazón manso y con el deseo de conocerte, Padre eterno. Que cualquier distracción de este mundo se disipe en este tiempo y que podamos todos centrarnos en ti, oh Dios. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como saben, para aquellos que no han estado en los domingos anteriores, estamos subiendo también estas enseñanzas para que ustedes las puedan ver luego. Estamos en una serie en este mes de las disciplinas espirituales que la iglesia, ¿verdad?, debe realizar, ¿no? Son deberes que cualquier creyente, ¿verdad?, todo creyente está llamado a hacer. Y anteriormente y previamente en las sesiones anteriores hemos hablado acerca del deber de la oración, de la disciplina, de la lectura de la palabra de Dios, y han sido bastante buenas las dos disertaciones. La última disertación personalmente me gustó bastante, y la razón de eso era porque tenía un poco de temor debido a que el día anterior había hablado algo similar. Y yo decía, espero no haber dicho algo que mi hermano debía decir o iba a decir, ¿no? Pero fue sumamente complementario. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca, probablemente ya lo sospechan, del deber, la disciplina espiritual de congregarse, Es cierto, hermano, que esta exhortación, usted dirá, bueno, eso no es para mí porque yo estoy aquí. Pero ciertamente, independientemente de que estemos, ¿verdad?, congregándonos o estamos congregándonos, la exhortación sigue siendo vigente para aquellos que se congregan, no solo para aquellos que no se congregan. Porque hay muchas aristas que vamos a estar tocando hoy acá acerca de el tema de congregarse, ¿verdad?, como deber, como disciplina. ¿Y qué beneficio trae este deber, esta disciplina espiritual a nosotros como creyentes? Ahora bien, ciertamente esto no quiere decir, el hecho de que congregarse traiga bendiciones a nuestra vida, no quiere decir que no haya un problema. Prácticamente hemos leído en nuestras Biblias que hay un problema. Y el problema es que en el tiempo del primer siglo de la iglesia, los primeros años de la iglesia judía, la iglesia probablemente de Jerusalén, porque este
libro de Hebreos fue escrito mayoritariamente o principalmente a una audiencia judía, ¿ya? Una audiencia judía que entendía y era conocedora de la ley y los profetas. Así que algunos consideran que este libro, esta epístola, fue escrita a la iglesia de Jerusalén, a los creyentes de allá. En este caso particular, parece mentira, pero esto no es un problema solo de la actualidad. El problema de congregarse es un problema desde que inició la iglesia, desde que la iglesia fue fundada. Porque había una costumbre dentro de estos miembros de la iglesia, y eran algunos, que acostumbraban a no congregarse. Ese era un problema grave. Acostumbraban a no asistir a las iglesias o no acostumbraban a ir a sus congregaciones, tal como lo dice el escritor de los Hebreos. El título de este sermón es un poco lo contrario a lo que vemos acá. Es la costumbre de congregarnos. Así que lo que vamos a estudiar hoy es la costumbre de congregarnos, no la contraria, ¿no? No la costumbre de no congregarnos. Eso es lo que no queremos hacer. Permítame decirle, hermano, que este problema no es solo mi impresión o incluso una expresión de la Biblia. Esto ha sido también expresado por encuestas que se han hecho en diferentes países, específicamente Estados Unidos, que realiza encuestas relacionadas a la fe cristiana, acerca de teología, doctrina y práctica. Y entre las muchas preguntas que se hacen acerca de este tema está el hecho de: ¿usted se congrega en una iglesia habitualmente, semanalmente? Y según estas estadísticas, de las iglesias más numerosas que hay y populares que hay en Estados Unidos, de estas iglesias, hasta el 25% de sus miembros no se congrega habitualmente. Es cierto que tal como cualquier estadística, tiene que ser bien diseccionada, ¿no? Bien clasificada. Obviamente parte de ese porcentaje también tiene una justificación válida y correcta y aceptable por no asistir. ¿Cuáles son esas justificaciones? Nosotros entendemos que las justificaciones aceptables son enfermedad, trabajo o fuerza mayor. Algo que no estaba en los planes. Alguna emergencia familiar, laboral, que no estuviera dentro de los planes ni de nuestros horarios y planificaciones y que nos impidan, obviamente, asistir activamente a la iglesia. Sin embargo, lo triste de todo esto, hermano mío, y esto es un llamado a su corazón, a su alma y su mente, no es cuando esto ocurre, sino cuando esto no ocurre, cuando no hay enfermedad, no hay algún compromiso laboral y tampoco hay ninguna situación de urgencia súbita. ¿Ah? Y ataca la pereza, ataca yo no voy hoy mejor. Está lloviendo, mejor no, hoy no. Que en última instancia, mi querido hermano, significa no quiero ir. Y lo que quiero mostrarle en esta mañana, hermano mío, es primeramente demostrarle que esto no es un llamado del pastor de la iglesia, de los líderes de la iglesia o de su hermano que asiste a la iglesia o hermana. No es un llamado de sus hermanos, es un llamado divino. Es un llamado divino que se encuentra desde el Antiguo Testamento. Quiero que vaya conmigo a Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Voy a leer unos cuantos versos y quiero que usted preste mucha atención a lo que voy a estar leyendo y el propósito por el cual lo voy a leer, lo estoy leyendo, lo diré luego, ¿no? Posterior a la lectura. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Voy a leer algunos versos y le voy diciendo cuáles versos son. Versículo 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, tal como lo dice el cuarto mandamiento en el Decálogo, ¿verdad?
Eso empecemos por allí. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Tenemos esta famosa y reconocida fiesta judía, la Pascua, ¿no? Todos la reconocemos. Continúo. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, otra fiesta también reconocida. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Posteriormente, y un poquito más abajo, versículo 12 en adelante, dice así: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Más abajito, versículo 22 en adelante, dice así: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Por qué el motivo de esto? Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, ¿por qué decir todos estos versos y al mismo tiempo todas estas fiestas? Bueno, no sé si usted conoce todas las historias detrás de estas fiestas, pero si usted nota, el día de reposo era una conmemoración desde la bendición de Dios en la creación. Recuerden que Dios creó el mundo en 6 días, trabajó 6 días y el séptimo día es el día en el cual Dios reposó, Dios descansó. Eso fue el parámetro, el esquema que Dios dejó al hombre, como una estructura, como si fuese un horario, ¿verdad?, para el hombre, en el cual el hombre trabajaría la tierra, trabajaría sus cultivos, trabajaría sus animales, ¿verdad?, con sus animales durante 6 días. Todo lo que él necesitase, ¿verdad?, la vianda, el alimento, los recursos, los lograría en 6 días. Y en el séptimo se lo dedicaría al Señor, ¿verdad?, como ofrenda de gratitud al Señor, como un reconocimiento a Dios de su magnificencia y poderío, porque Él creó todo lo que hoy existe y todo lo que hoy tenemos es por Él, porque Él lo sustenta. Esa es la enseñanza detrás de toda la creación y su providencia. Descansamos en el séptimo día. También es una forma de evitar la avaricia de los hombres, porque si probablemente usted y yo pensemos, bueno, ¿quién quisiera trabajar 7 días seguidos, no? ¿Alguno de nosotros puede pensar eso? Bueno, hay personas que podrían hacerlo y lo hacen. ¿Por qué? Por, como decimos vulgarmente, por el verde, decimos, ¿no?, por el dinero. Yo puedo trabajar unas 4 horas y hago lo que haría en 3 días de la semana, el día domingo o el día séptimo. Y esto pasaba en aquella época.
Incluso también en el momento en que Dios bendice a Israel con, ¿verdad?, maná del cielo, hubo una ordenanza con respecto a la obtención del maná. En el último día, antes del séptimo día, debían agarrar ¿cuántas porciones? 2 porciones. Para ese día y el día siguiente. No podían agarrarlo en el séptimo día. No podían. ¿Por qué? Porque ya tendría gusanos. Tenían que ser recopilados antes, ¿verdad?, para ese día. Y era una forma clara de que Dios de enseñarles y ser incisivo con la iglesia, con su congregación, con su pueblo, de que debían reconocerlo en uno de esos días de la semana. Un séptimo día. A partir de ahí tenemos también la Pascua. ¿Por qué la Pascua? ¿Qué se celebra en la Pascua? La Pascua se inaugura por la liberación de Israel, del pueblo de Israel, de las manos ¿de quién? De los egipcios. Dios lo liberó poderosamente, ¿verdad? Y no solamente los libera, sino que también se encarga de sus enemigos, porque fueron tras ellos, pero Dios se encargó de ellos. Los liberó de sus espadas, no solo de sus látigos, sino de la posible muerte si fuesen atrapados. No solo de la esclavitud, sino de la inminente muerte, ¿verdad? Y por eso se inauguró la Pascua. Y aquí se inaugura como una fiesta solemne para la eternidad y posteridad. Israel debía guardar esa fiesta judía, ¿cierto? Hasta el día de hoy se celebra la Pascua. También los panes sin levadura, un reconocimiento al sustento de Dios en el desierto. La fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque durante el tiempo en el desierto acamparon en pequeñas tiendas, ¿verdad? Dios proveyó techo, alimento, agua, todo sustento. Y todas esas fueron obras de sus manos. Sustento de Dios, magnificencias de Dios que debían ser reconocidas por el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Y hay una de estas fiestas, la fiesta del Purim, que fue, según algunos judíos eruditos, inaugurada después de la liberación, ¿verdad?, de Israel de manos de los babilonios y asirios. Esto, aunque no está instaurado en las Escrituras, la comunidad judía sí lo celebra, ¿verdad? Y ese era el motivo. Todas las fiestas judías, mi querido hermano, son un reconocimiento de la obra de Dios. Son en conmemoración de la mano poderosa de Dios que liberó, sustentó y guardó a su pueblo del pacto a lo largo de la historia de la humanidad. Y ese día siempre se apartaba ese día como conmemoración a estos eventos. Yo creo que usted guarde esta información por lo que voy a decir a continuación. Y es que nosotros somos convocados, la iglesia, hoy también, por Jesucristo. Así como el pueblo de Israel fue convocado por Jesucristo constantemente para reconocer sus obras. Pero ¿qué celebramos hoy? Usted dirá, ¿acaso estamos celebrando la Pascua? ¿Acaso celebramos, verdad, la fiesta del Sukkot? ¿La fiesta de los panes sin levadura? ¿Acaso debemos celebrar todo eso? Hermano David, ¿quiere decir eso? No. Todas estas fiestas, hoy las reconocemos cumplidas en Cristo Jesús. Pero ¿por qué nos reunimos en un domingo? Siguiendo el patrón que Dios ha instaurado desde el Antiguo Testamento, nos reunimos un domingo porque fue un domingo en el cual nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado que nos acechaba, venció la maldición de la ley que estaba contra nosotros. Nos liberó de la esclavitud de nuestra propia carne para darnos vida eterna en Él. En su resurrección, mi querido hermano, fue demostrado a nosotros, fuimos testigos todos de que el sacrificio de Cristo fue acepto en el trono de Dios y Él emerge de las profundidades de la tierra, del Hades, de la tumba, como sumo sacerdote, anunciando el sacrificio ha sido acepto
delante del Padre, satisfizo la deuda que teníamos nosotros, una deuda eterna, de tal manera, hermano mío, que nosotros, siguiendo la convocación desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, convocaciones que anunciaban este evento, porque había que hacer sacrificio, ofrenda de expiación para perdón de pecados, un holocausto para propiciación de nuestros pecados. Cristo cumple todas estas fiestas en su muerte, en la cruz. Pero ¿cómo cumple la Pascua? Nos libera de la opresión de un gobierno foráneo, nos hace libres, nos da perdón a través de la expiación por su carne, es propicio a nosotros a través del derramamiento de su sangre en la mesa de propiciación, Él en la cruz. Y Él hoy es quien nos cubre con su justicia, nos sustenta y nos da todo aquello que necesitamos. Si nos ha dado a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? ¿Verdad? Él es el proveedor. De tal manera, hermano mío, que sí, así como Israel era convocado en el Antiguo Testamento para santa convocación, hoy Cristo nos convoca desde aquel momento en el que fue resucitado, en aquel día que resucitó de entre los muertos. Él ha llamado, ha sonado la trompeta a su pueblo para reunión, para santa convocación. Cada primer día de la semana, nosotros nos reunimos porque Él nos llama. No porque el pastor le llamó, no porque el diácono le llamó, no porque su hermano le exhortó, sino porque Cristo nos llama. Sí, lo puede hacer a través de algún hermano, sin duda alguna, o a través de su palabra, sin duda alguna. Pero es Cristo. Cristo nos convoca hoy. Y por eso, hermano mío, podríamos darle fin a la predicación hasta aquí. Pero quiero que usted también medite en otros aspectos de esta gran disciplina que tenemos. Aspectos que deberían ser, si hay alguna duda, algún requicio de duda por allí, y también para su propia edificación, para que pueda todavía crecer más en conocimiento. Pero sí, Cristo nos convoca para celebrar el milagro más grande en la historia de la humanidad. Nada más y nada menos. Solo eso. Pero también, mi querido hermano, yo creo que usted medite en el hecho de que la vida cristiana no tiene mucho sentido, ¿verdad?, si nosotros vivimos de forma individualizada, ¿no?, como islas en un vasto mar. No tiene mucho sentido. Y la razón de eso, mi querido hermano, es porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el lenguaje que Dios usa para referirse a sus santos, a su iglesia, ¿verdad?, al pueblo suyo, siempre es de comunidad. Nunca de forma individual. Sí, Dios trata con personas específicas, pero siempre hay una comunicación de comunidad. Él comunicándose a una comuna. Sí, Dios trató con Moisés, pero para que hablara con ¿quiénes? Con su pueblo. Con todo su pueblo. No con algunos, con todos. El deseo de Dios no era solo con Moisés, sino para toda la congregación. El deseo de Dios, en el capítulo 19 de Éxodo, pueden leerlo, ahorita no tengo tiempo, todo el capítulo 19 es una exhortación a la preparación, lo leímos casualmente la semana pasada, es una exhortación a la purificación del pueblo de Israel para que ella participe de la gloria la cual Moisés participó. Y que ella debía purificarse, porque si no, fallecerían ante su presencia, morirían o podría ocurrir una calamidad a cada uno de ellos. Debían tener un tiempo de preparación para ir a su presencia. Pero ese fue el deseo de Dios. Ese fue el precepto de Dios. ¿Verdad? Prepárense porque yo manifestaré mi gloria a todo su pueblo, ¿no? Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene este lenguaje. En el Nuevo Testamento se nos comunica a nosotros, a su pueblo, como rebaño.
en los evangelios. Somos un pequeño rebaño, dice en los evangelios. También en el libro de los Hechos 20:28 también nos refiere como el rebaño del Espíritu de Dios. ¿Ah? Y también la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a nosotros cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué esa analogía? Bueno, esa analogía era porque el cuerpo tiene diferentes partes y por consiguiente también diferentes funciones. Cada uno de sus miembros tiene importancia, relevancia para la congregación. No es uno solo. No es que todos son cabezas, no todos son ojos, no. Todos cumplen una función relevante dentro del cuerpo de la iglesia. De tal manera de que la iglesia es imposible, la comunidad de la iglesia o la cristiandad es imposible desarrollarla siendo todos una misma cosa, ¿verdad? O que uno solo haga todo. No, sino que es una comunidad. Inevitablemente tiene que ser una comunidad. Tiene que ser un grupo de personas. Por eso este lenguaje, ¿verdad? Y obviamente el término pueblo suyo, ¿verdad? Pedro se refiere también a la iglesia como pueblo de Dios. Todos estos lenguajes es siempre de nivel de comunidad. Y el último y más importante, aunque parece obvio, no es tan obvio hoy día, especialmente porque usted verá algunas frases cliché. No es que sea la intención esa, porque creo que la Iglesia Católica cuando dice, creo que dice así, tú eres la iglesia, si no me equivoco, lo dice para que la gente participe de la ofrenda y dar apoyo económico a ciertas obras de caridad que tiene la iglesia. Esa es la intención. Pero esta frase cliché también de alguna u otra forma ha calado en algunos cristianos, ¿verdad? Y le ha dado la impresión de que yo soy la iglesia, no tengo que congregarme. No, hermano. Es imposible que usted solo con usted y usted solo consigo mismo, ¿verdad?, sea la iglesia. Porque el término iglesia viene del griego eclesia. Eclesia es un término que se usaba en la comunidad greco-romana en un contexto civil jurídico. ¿Cómo así? Bueno, los griegos, usted puede en algún registro griego, puede encontrar este término y usted dirá, los griegos iban a la iglesia. No, no era lo que ocurría. Cuando ellos hacían convocación de la eclesía, estaban llamando a que la comunidad se congregara. Un grupo particular de personas se congregara. Entre estos podían ser políticos, eruditos, podían ser jueces que debían congregarse. Era una congregación de personas. Así que cuando ellos convocaban eclesía, es que ellos estaban convocando a congregarse, a la congregación, un grupo específico de personas. Por eso es que se usaba en un contexto sociocultural, civil, jurídico, ¿verdad? Cuando había un juicio, habían que convocar a los jueces y testigos, y al mismo tiempo en otras decisiones políticas se convocaba a un grupo selecto de la sociedad. Y ellos todos tenían que, de alguna forma, defender sus posturas, ideas, ¿verdad?, y dar sus opiniones. En esa cultura era muy tradicional que el voto mayoritario o la sabiduría común fuese siempre la que determinara decisiones importantes en la sociedad, ¿verdad? Algo así como democracia, ¿no?, entre comillas. Pero este término es utilizado por Jesucristo en el Nuevo Testamento, especialmente en el capítulo 16 y 18 de Mateo. Yo creo que me acompaña el capítulo 16 de Mateo. Versículo 18 del capítulo 16 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término griego aquí es eclesia. ¿Qué era lo que se refería a Jesús aquí? Que sobre esta roca, que era el testimonio de Pedro, ¿usted dirá qué testimonio de Pedro? Bueno, el testimonio de Pedro se encuentra en el versículo 16. El versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, mi querido hermano, el pilar, el fundamento.
Tal como el mismo Señor es descrito, la piedra del ángulo de la iglesia, de la congregación, de la estructura de la iglesia, es el mismo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma su confesión y dice, es sobre esta roca que yo edificaré mi iglesia. Cualquier otra confesión fuera de la que hace Pedro no es la confesión de la iglesia. Cualquiera que diga, no es que Cristo no es Jesús no es mi Cristo, Jesús no es mi Mesías, Jesús no es mi Señor. Cualquier afirmación contraria a esto, ¿verdad?, que se oponga a Cristo como Señor, sería claramente una violación a la membresía de la iglesia. Sería el desprecio de Cristo como fundamento de la iglesia y por consiguiente no seríamos parte de su congregación. ¿En base a qué Jesús edifica su pueblo? A través de el hecho de que Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios, por consiguiente, Dios mismo, en esencia con el Padre. Llevan la misma esencia con el Padre. La iglesia sería construida, edificada, transformada a través de esta afirmación que es Cristo mismo. Y su iglesia, mi querido hermano, ese término iglesia, es que Él traería de los confines de la tierra, ¿verdad?, a santa convocación, a su congregación. Él reuniría a su iglesia. Él reuniría a su rebaño. Juan 10. Juan 10 hace referencia al rebaño de Jesucristo. Y que hay un rebaño que no es aún su rebaño, que luego será traído a un solo redil. Siempre cuando hay una afirmación, ¿verdad?, de la iglesia, en referencia a la iglesia, nunca es referenciado de forma individual. Siempre en comunión. Siempre como una congregación, como un grupo de personas. Nunca individuales. Jamás. Por consiguiente, mi querido hermano, el primer punto para recordarlo, la convocación de Dios o la congregarse es un mandato que trasciende hasta el antiguo pacto. Es un mandato pactual. Y el segundo punto, mi querido hermano, es un mandato de Cristo, ¿verdad? Lo podemos entender porque este es el mandato de nuestro Señor Jesús desde el Antiguo Testamento. Jesús hace referencia a eclesía en el Nuevo Testamento porque era lo mismo que Él comunicó en el Antiguo Testamento. Jesús no existió en el Nuevo Testamento, sino que Él es eterno. Por consiguiente, lo que Dios mandó en el Antiguo, Jesús lo mandó también. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y que con esto quiero que usted también medite en la unidad de las Sagradas Escrituras. No debemos ir, esto no me gusta, esto tampoco, no parece que tenga relación con el Nuevo Testamento, esto lo tacho. No. El Antiguo Testamento lo entendemos a través del Nuevo. El Nuevo nos da luz, ¿verdad?, como una lámpara mientras leemos en la oscuridad y podemos ver lo que leemos. Ese es el Nuevo Testamento. Aquí podemos entender eso. La congregación del Antiguo Testamento siempre ha sido el deseo de Cristo y por eso la iglesia en el Nuevo Testamento es eclesía, su congregación, su pueblo, ¿verdad? En otro sentido, mi querido hermano, no quiero que usted solamente vea este mandato en el sentido de las fiestas judías y tampoco solamente como la palabra de Cristo, sino que también podamos verlo a través de lo que nosotros conocemos como el Decálogo. Ya usted conoce el cuarto mandamiento, ¿no? Conoce que el Decálogo probablemente tiene una doble división. Los primeros 4 mandamientos son responsabilidades que tenemos para con Dios, ¿verdad? Y los otros mandamientos restantes son el resultado de los primeros 4. Son deberes que tenemos para con nuestro prójimo. Es por eso que el Nuevo Testamento también dice, en esto se cumple toda la ley. En que ames a Dios con todo tu corazón y que el segundo mandamiento, que es similar al primero, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Esta afirmación no es una contradicción de la ley, es una afirmación de la ley, de los 10 mandamientos.
Y el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entendemos que eh, es una referencia, ¿verdad? Nosotros, cuando nos congregamos, hacemos referencia al cuarto mandamiento como aquel mandato que tenemos y responsabilidad que tenemos para con Dios, de guardar un día de reposo para con Él. Entonces, ¿qué exige el cuarto mandamiento para nosotros? Entendiendo ahora que el día que nosotros guardamos es el primer día de la semana porque Cristo, ¿verdad?, resucitó en el primer día de la semana. Quiero leer para ustedes una sección, una pregunta del Catecismo Mayor de Fe de Westminster, que se mencionó hace un momento, el cual es un poco más amplio. Es la pregunta 116, que dice, ¿qué exige el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o guarda santa para Dios de todo aquel tiempo que Dios ha señalado en su palabra y con especialidad todo un día en cada 7, el que era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, y desde esta última época el primer día de la semana. Y así continuará hasta el fin del mundo. Este es el reposo cristiano, llamado en el Nuevo Testamento Día del Señor, ¿verdad? Con esto también quiero afirmar nuestro deber como cristianos de que nosotros no violamos la ley, ¿verdad? Hubo un debate que se desató en Panamá acerca del día de reposo, si por qué debemos guardar el día de reposo el domingo, etcétera, etcétera. Mi querido hermano, yo con esto quiero dejar claro una cosa muy importante. Nosotros lo hacemos porque Cristo lo ha mandado desde la eternidad, desde la creación, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Pero también toma en consideración el hecho de que el decálogo no es una ley que se pueda abrogar. Cristo dijo, no vine a abrogar la ley, sino para que ésta sea cumplida. Nosotros, como cristianos, somos salvos y ahora, por esta salvación que tenemos en nosotros, que se nos ha sido concedida por Cristo, tenemos el privilegio de poder caminar en las obras que Él determinó para nosotros que camináramos. Efesios 2:10, para que usted siempre tenga eso presente. Ahora tenemos la capacidad, tenemos el poder de poder cumplir, ¿verdad?, los mandatos que Él nos ha encomendado, por el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ciertamente no los cumpliremos a cabalidad, perfectamente, pero es por eso que Él siempre ha concedido su perdón para con nosotros. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre ver a Cristo como el abogado que es para con nosotros, el intercesor que es con nosotros en la diestra del Padre, ante el trono de Dios. Él es nuestro intercesor. Así que confiadamente entremos delante de su presencia cuando hemos incumplido la ley y sus mandatos y arrepintámonos de nuestros pecados, sabiendo y con certeza de que Él nos va a perdonar, ciertamente. Lo hacemos todos los domingos, confesamos nuestros pecados y recordamos el perdón de Dios. Y es algo que a veces cuando hablamos de deber, de mandato, se nos olvida. Nosotros no hacemos esto porque vamos a ganar la salvación. Usted no viene el domingo para ganarse la salvación. No, mi querido hermano, usted viene el domingo porque usted es salvo y usted ha escuchado el llamado de su pastor, Cristo, el pastor. Recuerde que el único que puede escuchar el llamado del pastor de las ovejas son las ovejas de su prado, sus ovejas. Ellos no reconocen el llamado de otro pastor o de un fraudulento pastor o personaje que quiera robárselas. Ellos solo escuchan el llamado de su pastor. Usted viene a la iglesia porque su pastor le ha convocado, Cristo le ha convocado, y usted como oveja de su prado atiende a ese llamado. Atiende a ese llamado. El venir los domingos, mi querido hermano, no es solamente un deber,
un mandato divino, un mandato de Cristo, ¿verdad? Sino que también es un anuncio del Evangelio. Recuerda que en Hebreos 10, cuando leíamos, capítulo 10, cuando leíamos, hay un contexto detrás de toda esta frase, que nosotros conocemos como, ¿verdad? No dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y todo el contenido del capítulo 10 es un recordatorio de la obra que Cristo ha hecho en la cruz y de la incapacidad de los sacrificios del Antiguo Testamento para perdonar nuestros pecados. Por eso es que los sacrificios eran constantes y continuos, ¿verdad? Eran cada cierto tiempo y debían ser renovados cada cierto tiempo los sacrificios, ¿verdad? El sumo sacerdote era un hombre, por lo consiguiente, él también era falible. De tal manera de que si él fallaba en purificarse, también no habría perdón para el pueblo. De tal manera de que el pueblo estaba de alguna u otra manera subsistiendo de algo que era imperfecto. Algo que era imperfecto, pero ese no era el propósito de esos actos. Otra vez, estos actos de sacrificio, ofrendas para perdón de pecados, el propósito principal era el anuncio de un cordero perfecto, sin manchas y sin arrugas, que perdonaría nuestros pecados a través de su sacrificio. Ese era el anuncio principal, y que el pueblo debía descansar y creer que Dios es suficientemente bueno y misericordioso para perdonar sus pecados. Eso no fue lo que pasó en la mente de los judíos, lamentablemente, sino que ellos empezaron a justificarse, buscar justicia a través de obras como tal los sacrificios y la guarda de fiestas. Pensaban que haciendo esto ellos entrarían al reino, pero no era así. No era así. Tal como dijimos en el capítulo 10, es un recordatorio del Evangelio de Cristo, del sacrificio de Cristo y de que su sacrificio es suficiente para nuestra salvación. Es por eso que en los versículos que leíamos, el versículo 19 nos recuerda la libertad que tenemos de entrar en el lugar santísimo. Hermano, solamente en el Antiguo Testamento entraba el sumo sacerdote. Ahora, por lo que la obra de Cristo, el velo ha sido rasgado de dos en dos y ahora podemos entrar por medio de la carne de Cristo, que ahora es el velo que está en ese lugar, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo es lo que quiere decir ese término. El sacrificio de Cristo es el medio ahora por el cual nosotros entramos al lugar santísimo. Dice el versículo 20, el camino que Jesús ha hecho, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Cuando hace esta mención, puede pasar muchas cosas por nuestra cabeza, pero la carne se refiere a su sacrificio en la cruz. Su carne, ¿verdad? Su cuerpo, su soma totalmente lacerado. Y esa laceración, castigo físico, es lo que nos ha abierto el camino a Él, a Dios el Padre, a la gloria, a la chequina de Dios. Es su sacrificio. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto es un recordatorio. No es cualquier sumo sacerdote. No es un hombre pecador falible. Es Cristo mismo. Cristo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, Hebreos 7, para que usted lo lea luego. Según el orden de Melquisedec, Él, Cristo, recuerde que Él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego, tengo el poder de entregarla. Cristo no fue llevado contra su voluntad, Él fue en favor de su propia voluntad. Él fue a la mesa de propiciación, Él fue degollado y su sangre fue derramada en la mesa de propiciación por su propia voluntad, porque Cristo fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote agarraba el cordero lo colocaba su mano sobre la cabeza del cordero y en esta forma simbolizaba la transferencia de los pecados de los hombres, de todo el pueblo, al cordero. Es Cristo mismo que hace esto. Dice Isaías 53, Él tomó nuestras dolencias, pecados y transgresiones sobre sí mismo. El sumo sacerdote colocó todo lo que nosotros nos distinguía como enemigos de Dios.
los colocó sobre sí mismo y se entregó en ofrenda y sacrificio en nuestro favor. El congregarnos, hermanos míos, es un recordatorio de eso, porque es el resultado de su obra en la cruz. Todo aquel, mi querido hermano, que ha sido recipiente del amor de Cristo en la cruz, por la cruz del Calvario, va a hacer lo siguiente. Va a hacer lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, el lavamiento que hacían los judíos antes de entrar a la presencia de Dios. El lavamiento que Dios le pidió al pueblo de Israel en el capítulo 19 de Éxodo, que tenían que lavar sus vestidos, tenían que lavarse. Esto, usted no tiene que lavar sus vestidos para llegar a su presencia, pero sí debe lavar su corazón en la obra de Cristo. Debe limpiar su conciencia en la obra de Cristo. Debe purificarse en la obra de Cristo. Es en Cristo y solo en Cristo que usted puede obtener todo esto. El congregarse es un recordatorio del Evangelio. Mantengámonos firmes, dice el versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi querido hermano, si el congregarnos no es un deber, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer esto desde nuestras casas? Por Zoom. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No sería posible. Es la realidad. Es solo congregándonos y interactuando los unos con los otros que podemos edificarnos, podemos afilarnos, podemos corregirnos y podemos edificarnos los unos a los otros. Es la única manera. Por esto el versículo 25 concluye y dice, no dejando de congregaros, porque sería imposible, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo contrario a eso es, sino exhortándonos. La exhortación es inherente a la congregación. El congregarnos es inherente al congregarse. Exhortarnos. Si no, no es posible. Porque, mi querido hermano, el único lugar, al lugar en el que nosotros vamos para escuchar la palabra de Dios es a la iglesia. Sí, es cierto que en YouTube hay muchas predicaciones. Es cierto. No hay que negarlo, lo obvio. Pero el tiempo de adoración pública, congregacional y de edificación eclesiástica solo se da en la congregación de los santos. Solo se puede dar ahí. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarnos, por último, hermano, es un anuncio de lo que nos espera. Hoy nos reunimos en un lugar físico, en un lugar que tiene limitaciones, ¿verdad? Que tienen carencias, y en el cual no podemos ver a nuestro Señor Jesús. Eso es cierto. Podemos escucharla a través de su palabra, pero no la podemos ver. Pero el congregarnos todos juntos, unidos, como un solo cuerpo, como un rebaño, es el anuncio de aquel día en el cual Cristo vuelva. Y todos juntos, los que murieron en Cristo y los que aún viven, seremos congregados en las nubes, en gloria, y descenderemos juntamente con Cristo para reinar juntamente con Él. Mi querido hermano, si a usted no le gusta congregarse, es probable que tampoco le guste reinar con Cristo. Porque no creo que le guste compartir con las demás personas, con los demás santos, con sus hermanos. Y obviamente es probable que se pierda las trompetas sonar. Porque solo su rebaño, solo su pueblo escuchará las trompetas que nos convocan a la santa congregación suya.
Hermano mío, le exhorto a que siempre tenga presente el deber y el privilegio de congregarnos. Hay lugares donde no se pueden congregar. Es ilegal congregarse. Y muchos de ellos han perdido sus vidas por hacer reuniones en las profundidades de sus hogares, en silencio, en las noches, a la medianoche, hablando en voz baja para que nadie los escuche. Tenemos un privilegio que estamos malgastando, que hemos menospreciado. Que Dios nos llene de pasión, deseo y anhelo por siempre, cada domingo, cada sábado, si usted también lo prefiere. Y si quiere también cualquier otro día, yo quiero congregarme más días, hermano, ¿qué hacemos? Que tenga esa pasión por reunirse con sus hermanos y poder compartir con ellos la gloria de Cristo, ¿verdad? Poder compartir juntamente con ellos la gloria y la magnificencia de Dios, la cual celebramos hoy. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por el privilegio que tú nos has dado, no solo de escuchar tu palabra, sino también de poder, Padre eterno, estar aquí hoy. Tú en tu providencia lo has permitido y nos gozamos y alegramos con cada uno de nosotros, nuestros hermanos, porque podemos compartir juntos las verdades gloriosas de tu Evangelio. No solamente podemos compartir las verdades gloriosas de tu Evangelio, sino también exhortarnos los unos a nosotros, animarnos y edificar nuestros corazones necesitados de ti siempre. Ayúdanos, oh Padre eterno, durante este tiempo, a permanecer y persistir en el deber y el privilegio de congregarnos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.